buenos días, muy buenas tardes para todos nuestros suscriptores, para todas las personas que hoy nos acompañan en esta transmisión. Hemos venido trabajando el tema de las revoluciones burguesas que ocurrieron en el siglo XVIII y que fueron el fundamento, el inicio de las democracias liberales en Europa y en Norteamérica, y como reflejo de estas revoluciones en América Latina. Vamos a tratar hoy la revolución de independencia de los Estados Unidos y, como consecuencia de esa revolución, la instauración de un gobierno democrático liberal bajo la primera constitución escrita del mundo, y que sigue siendo todavía la Constitución de los Estados Unidos y por consiguiente la constitución más antigua de la época moderna. Bien, la revolución norteamericana tendría por lo menos dos importantes consecuencias. Primera, la creación en la época moderna de un estado nuevo, los Estados Unidos, un hecho notable en la historia contemporánea y moderna, y desde luego cómo esa revolución de independencia va a tener incidencia en otras revoluciones posteriores, particularmente la Revolución Francesa de 1789 y las revoluciones de independencia contra el dominio español en las colonias de España en América, lo mismo que la independencia de Portugal del Reino de Portugal. La independencia de los Estados Unidos y la constitución de una nueva república tuvo, digamos así, dos condiciones favorables muy importantes para esos efectos, como fue el hecho primero de que en los estados, las 13 colonias que se comienzan a constituir a partir de 1607, que es la primera colonia, la colonia de Virginia, estas colonias estas 13 colonias van a tener sus propias constituciones. Es decir, aquí hay una experiencia importante de tipo constitucional que va a caracterizar a estas 13 colonias que se van a constituir posteriormente en los Estados Unidos. Estas constituciones consagraban formas de gobierno autónomas, con cierta flexibilidad o cierta laxitud, llamémoslo así, frente al gobierno de la corona británica. Estas constituciones preveían, por ejemplo, la existencia de asambleas legislativas que eran elegidas por el voto de todos los colonos de la respectiva colonia, claro, excluyendo, por supuesto, a los negros, a los esclavos negros, y todos los colonos libres, artesanos, agricultores, comerciantes, todos podían participar en la elección de estas asambleas legislativas. Es decir, tendremos ya aquí una experiencia de autogobierno en estas 13 colonias originales que dieron nacimiento a los Estados Unidos. En segundo lugar, las colonias tenían también sus tribunales de justicia, de tal manera que la justicia era administrada directamente en estas colonias y no a través de los sistemas británicos de dependencia judicial. Y el otro aspecto que es muy importante es la no existencia en las colonias de una nobleza llena de privilegios y de prerrogativas como ocurría en Europa y como va a ser uno de los puntos centrales y conflictivos, sin duda alguna, de la revolución de Francia en 1789. Aquí, en las 13 colonias, existían comerciantes, artesanos, agricultores, la tierra estaba a disposición de todo el que quisiera cultivarla.
había tierra en abundancia, de tal manera que tenemos unas clases, llamémoslo así, productivas. Hay una situación realmente muy distinta a la que vivieron los españoles cuando conquistaron y colonizaron las tierras de América al sur del río Bravo, Centroamérica y América del Sur, que encontraron poblaciones indígenas muy abundantes, muchas de ellas con civilizaciones bastante avanzadas, como el caso de los aztecas o como el caso de los incas, de los mayas, pues que ya estaban en decadencia en el momento en que llega la conquista, pero también fue una gran civilización. Los ingleses colonizadores no van a encontrar poblaciones abundantes de indígenas, no pueden utilizar por consiguiente el trabajo de esos indígenas que lo hagan para ellos, como sí hicieron los españoles, que obtuvieron pues poblaciones indígenas muy numerosas y que las pusieron a trabajar para ellos. Aquí los colonos ingleses tienen que trabajar con sus propias manos porque no tienen población indígena a la cual someter y a la cual obligar a trabajar para ellos. Nace así, digamos así, una pequeña burguesía en estas colonias, de comerciantes, de artesanos, de pequeños agricultores libres, etc. Ese es otro aspecto que marca una gran diferencia con las revoluciones, sobre todo la Revolución Francesa y las demás revoluciones en el resto de Europa y desde luego también en América del Sur. El otro aspecto que vale la pena destacar y que tiene que ver mucho con las características de esta revolución de independencia es los famosos pactos de unión. El primero, el famoso pacto del Mayflower. Estos 102 peregrinos, padres peregrinos como lo llaman los norteamericanos, estos calvinistas que salen huyendo en 1620 de Inglaterra a raíz de las persecuciones que contra ellos desarrollan los anglicanos, la religión oficial de Inglaterra, que se desvían de su curso, iban para Virginia, era la primera colonia, se desvían entonces por una tormenta, llegan a un territorio desconocido, donde se va a fundar una nueva colonia, la de Plymouth, que después va a ser integrada en Massachusetts. Y allí entonces estos padres peregrinos que se han salvado de la tormenta, pues van a hacer un pacto de unión, un pacto que significa la creación de una comunidad política con leyes a las cuales todos se van a someter, en un famoso texto que ha recogido la historia y que dice lo siguiente, el texto de los padres peregrinos. Acuerdan unirse para constituir un cuerpo civil y político que para su conservación pueda expedir leyes justas y equitativas a las cuales todos deberán someterse. Este es el famoso pacto del Mayflower, pero que no es el único pacto que va a ocurrir. En general, en todas las 13 colonias van a existir este tipo de pactos de unión, de acuerdo, de creación de la sociedad civil y de ese acuerdo que va a llevar a que haya unas leyes que nacen del consenso y a las cuales todos deciden y acuerdan someterse. Sin duda alguna, aquí tenemos el pacto o el contrato social del cual van a hablar después los filósofos de la Ilustración, como Locke, sin duda alguna, un autor que no es ni mucho menos un autor ilustrado como Hobbes, pero de todas maneras es un hombre que habla también del contrato. Rousseau, por supuesto. No es claro, por consiguiente, que estos autores del siglo XVIII hayan tenido en mente los famosos pactos de unión que se están celebrando en las 13 colonias para elaborar su famosa teoría del pacto del contrato social. Se ha dicho muchas veces que esto fue una especie de hipótesis que ellos elaboraron para
mantener o sostener sus teorías acerca del nacimiento del Estado y de la sociedad a partir de un acuerdo y de un pacto entre los hombres, excluyendo cualquier intervención de la divinidad en la creación del poder. Pero de todas maneras se piensa que Rousseau no fue ajeno al conocimiento de esto que había ocurrido en las colonias de Inglaterra en Norteamérica, y de todas maneras hay allí una especie de influencia o de inspiración por lo menos lejana. Y el otro tema que vale la pena señalar antes de entrar en el tema mismo de la revolución de independencia de las 13 colonias, es el tema de la tolerancia religiosa. Mucho se ha hablado de que en estas 13 colonias se estableció libertad religiosa, libertad de cultos. Todos estos personajes que venían a las 13 colonias eran perseguidos en Inglaterra, salían huyendo de estas persecuciones, y que entonces habían establecido en estas 13 colonias tolerancia religiosa. Eso no es tan cierto, porque por lo menos en la colonia de los puritanos calvinistas en Massachusetts, que después se va a integrar esa colonia en un estado mucho más grande, una colonia más grande, allí se establece una especie de teocracia que implica una intolerancia total con otros credos protestantes particularmente. Por supuesto, los católicos nada tienen que ver aquí, son persecuciones básicamente contra otras corrientes y tendencias que no comparten el calvinismo. Particularmente los cuáqueros, muchos de estos cuáqueros son ajusticiados en esta colonia, simplemente porque no participan de las creencias de los calvinistas, y eso lleva a que algunos cuáqueros tengan que salir de este gobierno que quiere ser un gobierno disque de santos, y vayan a fundar otras colonias. Es el caso de Roger Williams, que va a fundar una nueva colonia que es Rhode Island, lo mismo que otro cuáquero famoso, William Penn, que va a fundar la colonia de Pensilvania, este estado tan famoso que es el que le ha dado el triunfo a John Biden, y que sin duda alguna desde esa época tiene una tradición liberal. El caso de Maryland es un estado católico, es una colonia católica. En principio es un refugio de los católicos también perseguidos en Inglaterra, y van a estar durante algunos años bajo el dominio de colonos ingleses católicos. En su constitución establecieron estos colonos católicos el que se podía votar siempre y cuando el votante participara de la creencia en la Santísima Trinidad. De tal manera que ahí había una restricción al sufragio solamente para quienes aceptaran el dogma de la Santísima Trinidad. Finalmente, esta colonia va a tener muchos problemas. Los protestantes cada rato se rebelan contra el dominio católico en esa colonia. Hay quemas de iglesias católicas, hasta que finalmente los protestantes presionan al rey, a Guillermo de Orange, el famoso invasor de Inglaterra y que hace la revolución gloriosa de 1689, lo presionan para que acabe con el dominio católico, se nombre un gobernador protestante y termina el dominio católico en esta colonia. En Pensilvania, a pesar de que es un estado que nace contra la intolerancia de la teocracia de Massachusetts, y en un principio hay una gran tolerancia sin duda alguna en esta colonia, cuando más adelante se va a establecer en su constitución una restricción al voto, exigiendo que para poder votar las personas tienen que declarar que creen que la Biblia es de inspiración divina, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. De manera que hablar de tolerancia religiosa en las 13 colonias es un poco apresurado y es un poco carente de
verdad. Es claro también que estos perseguidos pues tampoco quieren establecer un régimen de terror como el que se les ha impuesto en Inglaterra, y hay algunas ideas pues de respeto a las ideas contrarias, etcétera, salvo pues en esta teocracia que se había creado por los calvinistas en la colonia de Massachusetts. Y llegamos entonces ya a la guerra de independencia. La guerra de independencia se va a adelantar bajo un gobierno provisional de las 13 colonias que se llamó la Confederación, y ese gobierno se establece en el primer Congreso Continental, que así se llama, en una forma muy abusiva, porque es un congreso que se realiza en las 13 colonias, nada tiene que ver con el continente. Aquí no está representado ni mucho menos Centroamérica, ni Suramérica, ni siquiera Canadá, etc. Y se llamó Congreso Continental. De la misma manera que ellos se han apropiado, los norteamericanos, del término americano, es decir, los únicos americanos son ellos. Bien, de todas maneras, este Congreso pues crea la Confederación, que es un gobierno provisional, no muy poderoso, no puede cobrar impuestos, y al frente de ese gobierno va a estar George Washington, que tiene alguna experiencia militar, muy mala por lo demás, ha perdido bastantes batallas en la lucha de los colonos ingleses contra los indios que se han aliado con los franceses, y ya ha tenido varias derrotas, etc. Pero es el único que tiene como experiencia militar, y es quien asume entonces la dirección de la guerra. Pero hay que decir en concreto lo siguiente: no hubiera sido posible la independencia de los Estados Unidos, de las 13 colonias, frente al gobierno británico, si no es por la ayuda de Francia. El gobierno francés, bajo el rey Luis XVI, presionado por sus ministros, va a apoyar la independencia de los colonos americanos, va a mandar a 6.700 kilómetros de distancia una flota enorme, va a mandar municiones, cañones y más de 10.000 hombres. Tan cierto es esto que dentro de las tropas que se enfrentan a las tropas británicas, las tropas francesas cuadruplican a los colonos norteamericanos. Es decir, el fuerte de las tropas que van a luchar contra Inglaterra van a ser francesas. Francia está cobrando aquí las derrotas que ha tenido, sobre todo en la Guerra de los 7 años, ha perdido la colonia de Canadá, ha perdido la India, que han pasado a ser colonias inglesas, y entonces la revancha es crearle a Inglaterra un problema, logrando que esas colonias se independicen del dominio británico. Y tan es así, pues, que tenemos al frente de las tropas francesas a Jean-Baptiste Donatien, que es conde de Rochambeau, es el jefe de los ejércitos. Este es un hombre muy importante porque este es el que va a dirigir la batalla de Yorktown, que es la batalla que va a sellar la independencia de los Estados Unidos. O sea, no la dirige Washington, la dirige Donatien, el conde de Rochambeau. Dirige la marina francesa el almirante François-Georges de Grasse. Es el almirante que va a cercar a los británicos en Yorktown, los va a copar y va a ser, digamos, el punto definitivo de la derrota de las tropas británicas y el éxito de esa batalla, que va a ser la especie de batalla final de la guerra de independencia. Está también la artillería, al mando también de un francés, etcétera, etcétera. Todo el mundo ha dicho, o los historiadores han dicho, que la batalla de Yorktown, dirigida por el conde de Rochambeau, es un triunfo francés. De manera que hablar de un triunfo de los norteamericanos, de los colonos contra la corona británica,
No es cierto. Aquí fue la intervención francesa la que garantizó en forma definitiva el triunfo de esta revolución. Antes, claro, ha habido una presencia muy importante de Franklin como embajador del nuevo gobierno de la Confederación, que ha ido a París, ha sido celebrado por la aristocracia francesa en reuniones, en convites, en fiestas, en saraos, etc. Toda una celebridad. Y se ha celebrado un convenio, un tratado entre la Confederación Norteamericana y Francia. Esto precede a esta presencia ya militar en la guerra de independencia. Concluida pues esta guerra y derrotada la corona británica, los norteamericanos van a reunirse nuevamente en la Convención de Filadelfia, segundo Congreso Continental que llaman ellos. Se trataba en esta convención de perfeccionar la confederación que se había creado en el Congreso anterior, el anterior Congreso Continental, en 1777, pero como ocurre normalmente en estas reuniones, sale otra cosa muy distinta. Sale un nuevo país, porque se crea una constitución que va a regular el país que va a nacer con el nombre de los Estados Unidos. No se va a fortalecer la Confederación, se va a crear un nuevo país realmente. Es la Constitución de 1787, la primera constitución escrita del mundo, la más antigua todavía del mundo, la Constitución de los Estados Unidos. Esa Constitución se va a encabezar con una declaración solemne en nombre del pueblo. En nombre del pueblo venimos a estatuir y sancionar esta Constitución. Está claro, pues, desde el comienzo que los norteamericanos han considerado que el poder político nace de la voluntad popular, nace del pueblo. Es decir, se rechaza cualquier idea del origen divino del poder. Desde luego, esta es una idea que ya había sido expresada por Hobbes, había sido expresada por Locke, había sido expresada por Montesquieu, etc. Pero aquí se consagra ya en un texto jurídico. Y venimos ya a la innovaciones de la Constitución de 1787. Primero, la institución presidencial. Los norteamericanos van a sustituir la figura del rey inglés por un personaje, un funcionario que van a llamar presidente, que es un presidente electivo, que puede ser reelegido indefinidamente, como ocurrió con Washington o como ocurrió con Roosevelt en el siglo XX, hasta que se produjo una reforma en el año 45 que prohibió la reelección indefinida y solo permite una sola reelección al presidente que haya sido elegido inicialmente. Pero la Constitución no preveía ningún límite a la posibilidad de la reelección presidencial. Se trata de un funcionario con grandes poderes, porque en ese momento todavía el rey, estamos hablando de un rey como Guillermo de Orange, que cuando viene con sus tropas le dice al parlamento: yo no vengo aquí simplemente a ser un rey consorte de mi mujer, yo quiero gobernar. Y efectivamente gobierna. Entonces tenemos un rey que gobierna, reina y además gobierna. Ese es el rey que copian los norteamericanos en la institución presidencial. Por eso es un personaje poderoso, por eso es un presidente que aúna en su persona las funciones de jefe de Estado, jefe del gobierno, jefe de la administración, jefe de las fuerzas militares. Todavía los norteamericanos hablan con mucho prestigio, llamémoslo así, del comandante en jefe. El comandante en jefe es el presidente.
comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. En segundo lugar, entonces, tendríamos el sistema federal. Este también es un invento muy importante de los norteamericanos. En la historia de la humanidad habían existido federaciones como, por ejemplo, la Federación Délica, la federación que rigió bajo el imperio de Atenas, o la federación que creó Esparta, la Liga Espartana, la del Peloponeso. Pero realmente no eran formas de gobierno, eran alianzas de estados. Aquí tenemos una alianza de estados porque el sistema federal trató de armonizar primero la autonomía que habían tenido las 13 colonias que tenían sus propios gobiernos y armonizar esa autonomía y ese autogobierno con un gobierno general, el gobierno de la federación. De tal manera que sin romper esa autonomía de las regiones, de las colonias, de las 13 colonias originales, tener un gobierno unificador, un gobierno fuerte que permitiera la defensa de la nación frente a posibles amenazas y posibles intentos de reconquista, como efectivamente trató de hacerlo Inglaterra posteriormente. Entonces la federación es un compromiso entre las colonias originales y el sistema federal, y el sistema de un gobierno central que unificara los esfuerzos de esas 13 colonias en un gobierno general. Y a partir de ahí surgió en otros países el sistema federal, que es efectivo y es importante cuando tenemos países con muchas diferencias regionales. Entonces el federalismo es una buena solución para mantener las diferencias regionales, pero al mismo tiempo lograr un Estado que tenga unos fines comunes. Y ese es el gran invento también de los norteamericanos, el sistema federal. Después tendremos la Federación Suiza y tendremos la Federación Germánica, tendremos otros tipos, la Federación Rusa, etc. Bien, el régimen liberal que se crea entonces con la Constitución es un régimen todavía muy imperfecto, supremamente imperfecto. Tan es así que no hay carta de derechos en la Constitución de los Estados Unidos, en este momento. Entonces los sectores democráticos van a presionar y el primer congreso que se va a reunir después de expedida la Constitución va a estudiar 12 enmiendas, 12 reformas a la Constitución, de las cuales van a aprobar 10 que van a ser la Carta de Derechos de la Constitución de los Estados Unidos. Pero originalmente la Constitución no tenía sino la organización del poder y lo que llaman los constitucionalistas la cláusula de reforma, es decir, cómo se puede reformar la Constitución. Una forma mucho más difícil, más dificultada que hacer una ley cualquiera, una ley ordinaria. Eso era lo que era la Constitución. No tenía carta de derechos. Es la presión de los sectores populares, ¿no? Que incluso hay un autor muy importante que se llama Richard Henry. Richard Henry es un virginiano, es un enemigo del sistema federal, es uno de los oponentes y fue el más importante orador que tuvo Norteamérica. Él califica esa constitución que acaba de ser expedida como una constitución antidemocrática. Es ante esa presión que se van a aprobar las famosas 10 enmiendas que van a consagrar los primeros derechos fundamentales que se van a incorporar en la Constitución de los Estados Unidos. ¿Cuáles son esos derechos? Básicamente, la libertad religiosa, la no existencia de una religión oficial, la necesidad de una orden judicial para incautación de los bienes de los ciudadanos o para el registro de residencias en busca de un delincuente, el debido proceso,
y el derecho a no autoincriminarse, es decir, a guardar silencio, la prohibición de tratos crueles e inhumanos, la prohibición entonces de la tortura, la protección de los derechos innominados. Esto es muy importante porque eso ha pasado en muchas constituciones posteriores, que es la disposición que señala que la Constitución no solamente protege los derechos que están consagrados en ella, es decir, estas 10 enmiendas, sino todos aquellos derechos que, sin ser mencionados en la Constitución, se consideren esenciales a la dignidad humana. Este texto de los llamados derechos innominados, derechos indeterminados, va a pasar a muchas constituciones. La protección de la libertad de expresión, la libertad de imprenta, el libre porte de armas, que hemos explicado en otra ocasión, garantiza el derecho a la rebelión. No es posible ejercer el derecho a la rebelión si no se tienen armas. Y por lo tanto se permite a los ciudadanos que tengan armas para que en el caso de un gobierno tiránico, despótico, puedan levantarse contra él. Porque pues por supuesto el Estado está armado. ¿Cómo hay que derrocar al Estado? Pues con armas, porque el Estado está igualmente armado. Los norteamericanos han defendido este derecho durante muchos años con la idea, que no es correcta, de que se trata de tener un medio de defensa contra cualquier amenaza o agresión. La verdad de las cosas es que este derecho a tener armas, a poseer armas, a portar armas y por supuesto a comerciar estas armas, es para ejercer el derecho a la rebelión. Pero los norteamericanos creen que es simplemente como un medio de defensa personal. Y el otro elemento de las 10 enmiendas, el juicio mediante jurados. Es decir, esta idea que viene de Grecia, donde al ciudadano no lo pueden juzgar sino sus iguales. Y ahí queda completo el texto constitucional. Queda completo el texto constitucional. Entonces tendríamos el preámbulo, que es esta manifestación inicial de que esa constitución se realiza en nombre del pueblo. Es el pueblo quien la hace. Segundo, tendríamos la Carta de Derechos, que serían estas famosas 10 primeras enmiendas, que después van a tener otras 10 o 12 enmiendas posteriores, consagratorias también de derechos, y la cláusula, la organización del poder político, un presidente, un Congreso bicameral, una Corte Suprema como cabeza del Poder Judicial y la famosa cláusula de reforma. Tenemos ahí ya el Estado liberal que se va a configurar a partir de esta Constitución. Sin embargo, hay cosas que no se pueden ocultar en este texto. Primero, su contradicción con la Declaración de Independencia. En la Declaración de Independencia, Jefferson había proclamado, ya se había sido aprobado por el primer Congreso Continental en su reunión primera, la Declaración de Independencia, que los hombres todos son libres. La Constitución va a hacer a un lado el tema de la libertad de los negros, de los esclavos negros, y va a decir que este tema no se puede tratar hasta 10 años después. Y ahí una primera gran contradicción. Segunda gran contradicción que hace que la Constitución y el sistema norteamericano no pueda considerarse como plenamente democrático es el sistema electoral. En primer lugar, el sistema electoral se considera que es una potestad de cada estado. El estado respectivo es el que reglamenta quiénes pueden votar y quiénes no pueden votar. El sufragio no es un derecho en Estados Unidos. El sufragio se consagra a través de la ley y la ley de cada estado es la que reglamenta cómo se vota, quién puede votar y quién no puede votar. Ese es un gran problema para una democracia madura como son los Estados Unidos. Y eso lo hemos visto en estas elecciones.
hemos visto cómo cada estado ha reglamentado el sistema electoral, estableciendo, por ejemplo, cosas que uno pensaría que no son muy lógicas, como por ejemplo el que los votos emitidos a través de correo se puedan seguir contando después de la fecha en que se cierran las elecciones. Y eso lo establece el respectivo estado y eso es legal en ese estado. Claro, esta disposición de que el sistema electoral es una potestad de cada estado, pues llevó en el pasado a que se establecieran restricciones al voto de la población negra. Una vez que se declara la independencia de los esclavos negros y se considera que son ciudadanos, los estados sureños van a establecer todo tipo de restricciones, todo tipo de limitaciones para evitar el voto de los negros. Entonces establecen el poll tax, es decir, un impuesto que hay que pagar para poder votar, establecen que debe ser alfabeto el que pueda votar, establecen que alguien que pretenda votar tiene que dar cuenta y razón de que es la Constitución de los Estados Unidos, en fin, miles de restricciones para impedir el voto de la votación negra, y eso porque el sistema electoral es una potestad privativa de cada uno de los estados, y eso así lo ha consagrado y lo ha ratificado en muchas ocasiones la Corte Suprema de Justicia. Incluso en estas elecciones, ante las demandas de Trump, la Corte ya se pronunció, la Corte Suprema, y ratificó lo que siempre la Corte dijo. Son los estados los que determinan cómo se deben hacer las elecciones, quién puede votar, quién no puede votar, etc. Bien, y el otro tema gravísimo es el tema que ya se vio también en estas elecciones, el sistema de elección presidencial a través de un colegio electoral en el cual los electores son elegidos de acuerdo a la población de cada estado, pero donde los electores son elegidos de acuerdo a la mayoría que obtenga un candidato. Quiere esto decir que si en un estado X el candidato Trump, para poner el ejemplo reciente, tiene una mayoría, así sea de 20 votos, se lleva todos los electores del respectivo estado. Es decir, no hay un sistema proporcional en el sistema de elección del colegio electoral. Esto es algo absurdo para una democracia que ya lleva casi 300 años, ¿no? Y donde entonces encontramos la confrontación gravísima entre el número de electores por un candidato y la elección en un colegio electoral que contradice el voto popular, como ocurrió en las elecciones de Hillary Clinton. Hillary Clinton le saca 2 millones de votos a Trump, sin embargo Trump ganó en más estados, sacó más electores del colegio electoral y por lo tanto ganó con 2 millones menos. Todos los sectores de opinión en Estados Unidos democráticos han criticado este sistema de elección por ser contrario a la democracia, y sin embargo, después de tanto tiempo, todavía ahí está vigente. Estados Unidos es la única democracia, dice un autor, la única democracia avanzada del mundo de hoy, donde sigue existiendo un debate intenso, como lo vimos en estas elecciones, sobre quién tiene derecho a votar y quién no. Algo que ya está definido en todas las democracias del mundo. No es posible que una democracia avanzada, como Estados Unidos, no tenga un sistema automático de censo. Todos los años en que hay elecciones, los ciudadanos tienen la obligación de ir a inscribirse para poder votar. No existe el sistema que existe en todas las democracias del mundo avanzadas, que es el sistema automático del censo. Uno está en el censo desde que esté vigente su cédula y desde que no haya muerto, no haya fallecido.
no hay necesidad de estarse inscribiendo para cada votación, salvo que, bueno, en algunos casos, se cambie de residencia, etc. Pero en general las personas permanecen en el censo mientras tengan la vida. En Estados Unidos no. Entonces, en cada elección, muchos estados, para inscribir al ciudadano, exigen requisitos y reglamentos nuevos y exigencias nuevas que dificultan al elector el ejercicio del sufragio. Eso explica en buena parte el proceso de abstención de los Estados Unidos, que siempre ha sido muy alto. Esta es la primera vez en muchos años, desde 1920 más o menos, que hay una elección para presidente que cuenta con un número tan elevado de votantes. En Estados Unidos normalmente las elecciones tienen una abstención del 50-52% a lo largo de todo el siglo XX. Esta es la primera elección, repito, donde se rompe la abstención. Y eso tiene que ver con las restricciones que se han impuesto a la inscripción de los electores en cada elección, en cada estado, según el caso. Bien, esto nos llevaría a decir pues que la democracia americana tiene muchas deficiencias todavía hoy. Sin embargo, los Estados Unidos pues influyeron decisivamente en la Revolución de Francia de 1789 y en las revoluciones de América Latina. El modelo que tenían estos estados nuevos era el sistema americano, era la Constitución norteamericana, el único documento escrito que podían aceptar estas democracias, porque no podían aceptar la Revolución Francesa, una revolución que para los dirigentes americanos era una revolución atea, era una revolución que había perseguido a la iglesia. Entonces realmente el único gobierno aceptable para las clases criollas que hacen la independencia contra España es el sistema norteamericano. Hemos pues terminado así nuestra presentación el día de hoy de la Revolución de Independencia de los Estados Unidos y como entramos en estas festividades de Navidad y Año Nuevo, sea el momento de agradecerles a todos ustedes la compañía en estas audiciones, desearles unas Navidades muy alegres, muy felices, e igualmente un año próximo próspero y con muchos éxitos en sus actividades profesionales y en su vida. Muchísimas gracias a todos y nos estaremos viendo el próximo año. Muchísimas gracias.